Hola adictos y adictas al audio. Hoy venimos con un nuevo video, algo brutal. Sí, seguimos con la sexta clase de mi curso de audio. Lo tenía abandonado porque realmente no ha tenido mucho apoyo, pero es un curso muy bueno que te va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar el sonido, el audio, la música, todo este tipo de cosas. Te va a aportar demasiado para que tú puedas crecer como productor, como ingeniero, como técnico, como adicto o adicta al audio. Así que sin más, empecemos. Antes de empezar te voy a pedir lo mismo de siempre, y es que si el video te gusta y te genera contenido, suscríbete porque así va creciendo el canal día a día y me anima a seguir creando contenido para traértelo a ti, a mí y a todo aquel que esté interesado. Vamos a empezar con algo importante, y es que cómo colocar un micrófono. Todos sabemos la importancia del micrófono a la hora de hacer algo audiovisual. Por ejemplo, tenemos este micrófono para poder yo grabarme y que ustedes escuchen lo que yo estoy diciendo. Tenemos muchos micrófonos en el celular, en los teléfonos fijos, en los computadores, en todas partes. Así que para nosotros, como adictos al audio y a la música, un micrófono es todo. Entonces tenemos que aprender a colocarlo. ¿Y cómo vamos a colocarlo? Tenemos que tener en cuenta varios puntos. El más importante es que el micrófono tiene que captar algo, ¿cierto? Entonces esa fuente que va a captar va a ser donde va a estar el punto de atención del micrófono. Es decir, yo no puedo captar mi voz como estoy haciendo en este momento y colocar el micrófono por acá, porque ¿qué va a pasar? Pues me van a escuchar muy poco o relativamente nada, dependiendo la direccionalidad del micrófono, y si lo acerco demasiado, pues voy a cambiar la intención, bueno, dependiendo eso, pero yo siempre tengo que poner el micrófono hacia lo que necesito y también que genere cierta estética y cierta sensación visual. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un músico, por ejemplo, hay muchos cantantes que cuando ven un micrófono quieren pegarse mucho, quieren ser lo popular, y esas formas de no colocar correctamente el micrófono visualmente para el músico lo va a triunfar. Por ejemplo, si yo pongo un pop filter así de frente en la cara y él quiere ver la letra, pues se va a girar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo jugar con esto para que él juegue aquí. Aquí está el pop filter, pero el micrófono un poco corrido y va a captar todo. Son trucos sencillos. La idea es jugar con la visual del músico para que no se desconcentre, para que no se sienta que estorbe a su instrumento. Por ejemplo, si está grabando un cello y preciso un micrófono queda donde golpea el arco, pues no va a funcionar. Entonces eso tenemos que pensar. O si estoy grabando un guitarrista y pego demasiado, entonces los dedos puede que le peguen al micrófono y no queremos eso. Así que todo eso se tiene que pensar a la hora de colocar un micrófono. Pero eso es lo simple. Ahora vamos a ver lo que son los estilos reales a la hora de colocar un micrófono. El primero y más sencillo y más evidente es el close. ¿Qué es el close? Colocar un micrófono de 0 a un pie o de 0 a 30 centímetros, que es más o menos lo que sería el cambio de centímetros a pies o de pies a centímetros. ¿Qué quiere decir? 30 centímetros son más o menos estos serían más o menos 30 centímetros. Si yo coloco algo aquí de mi fuente, sigue siendo close, o sea, ahí sigue cogiendo la señal de mi voz bastante bien o bien pegado. Aquí ya es super close. ¿Qué pasa con el close? El close es como la más íntima. Si yo quiero generar esa sensación de intimidad, por ejemplo, en la voz, pues yo lo pego más. Hola, ¿cómo estás, princesa o príncipe o guapo o guapa? ¿Sí? Esa sensación de cercanía es chévere, da intimidad, pero tenemos que tener en cuenta algo, que cuando acercamos mucho el micrófono, también le quitamos realidad. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos escuchamos diferente, y recuerden que lo que intenta emular un micrófono es que los oídos. Entonces, si yo hago muy cerca, pues estoy emulando algo que no es. Así que yo tengo que tener eso en cuenta. Esto es muy bueno para darle fuerza, redundancia, para adornar.
pero no es tan natural como digo. Así que hay algo que es más como un acento. Hay otra parte, otra técnica, otra forma, otro estilo que se llama acento, es decir, se busca lo primordial del sonido, que esta ya iría más o menos de un pie a 2, 3 pies máximo, que es donde ya encontramos la naturalidad de los sonidos. Como yo colocando el micrófono acá, ya se siente más natural, ya no se siente tan íntimo y por ejemplo da más vida. Aquí empezamos a tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, las reflexiones tempranas, en este caso no habría porque está muy cerca, pero si yo ya pongo el micrófono por acá, pues ya va a haber la reflexión de la mesa que viene aquí mi señal, golpea aquí y entra el micrófono con la reflexión de la mesa. Tenemos las reflexiones lejanas, que sería la reverberación a un nivel muy bajo, pero va a existir, ahí están, se encuentran pero están bajito. Esa es la ventaja de esta técnica, que sería como la más ideal, que coge la naturalidad del sonido y es muy interesante. Generalmente cuando grabamos un bombo de una batería, por ejemplo, utilizamos las dos. Utilizamos un close para que coja la fuerza del parche, pero hacemos un acento para que se sienta ya lo que es la vibración del tambor. Ahora, hay otra que se llama room y es más de 3 pies o 3 pies idealmente, porque se dice que aquí es donde ya empieza la reverberación, que 3 pies son más o menos 90 centímetros. Entonces, si yo coloco un room, aquí voy a coger el sonido ideal más la reverberación de la sala. O sea, es la unión del sonido directo, las primeras reflexiones y la sala todo al tiempo. Por ejemplo, 90 centímetros sería algo así. Si yo hablo así, me toca subir la voz, obviamente, porque este micrófono es dinámico, pero yo creo que ustedes ya empiezan a sentir la reverberación que hay en esta sala. No es tanta porque tiene cierto tratamiento, pero sí hay una reverberación que se va a sentir un poco. Por eso es el room. Ya estoy fusionando la fuente directa con todo esto. Y hay otra distancia, otro estilo. ¿Y cuál es? Es el ambiente. El ambiente ya no voy a capturar mi boca, mi guitarra, mi bajo, sino que voy a capturar el sonido de la sala. Entonces necesariamente no tiene que ir mirando aquí, sino que yo puedo hablar aquí y él va a captar el sonido de la sala. Entonces iría así. ¿Qué va a pasar? Que ahí solamente ustedes van a escuchar la reverberación y las reflexiones, más no el sonido directo. Eso es lo que pasa cuando yo utilizo un ambiente. Esas son como las técnicas fáciles. Vamos a pasar a otro punto. Si yo quiero grabar con más de un micrófono, se necesitan las técnicas estéreo. Pero para las técnicas estéreo tengo que tener muy claro lo que es la fase. Yo ya expliqué lo que es la fase matemáticamente en otros videos de esta saga, pero quiero mostrarles la fase en un ejemplo real a la hora de grabar. Entonces, yo tengo aquí mi bombo en el DAW y vamos a escucharlo solo. Y aquí realicé una copia exacta. ¿Qué va a pasar? Que se va a sumar y vamos a sentir más fuerte el bombo. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un zoom bastante grande? Miremos, así. Vemos aquí las ondas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner mi scroll aquí para que sea más fácil. Y lo que voy a hacer es mover, vamos a hacer más zoom, esta de abajo para que empecemos a escuchar cómo se sentiría un desfase. Entonces yo lo voy a correr, por ejemplo, aquí. Que no sea tanto. Miren, ustedes ya escucharon cómo se escuchaba antes, que sonaba más fuerte, más potente. Ahora vamos a ver qué se siente. El sonido del bombo se modificó, ya no se siente tan natural, se empieza a sentir como falso. Entonces, cuando vamos a hacer técnicas estéreo tenemos que tener muy presente esto. Ahora vamos a exagerar esto muy bien. Si yo tengo aquí una subida, vamos a dejar aquí la bajada y vamos a intentar cancelar esto lo más posible. Vamos a escuchar cómo se siente. Estamos perdiendo casi toda la fuerza del bombo. Si pudiera dejarlo súper exacto, que sería ya con un inversor de fase, que lo vamos a hacer, ya no es moviéndolo acá, sino que vamos a generar aquí
y vamos a agregar un plugin en este que sería Utility y Gain. Vamos a agregarlo y aquí donde dice fase le damos invertir. Ahí sí lo voy a invertir exactamente 180. No suena, se está cancelando. ¿Y por qué les comento la fase? Porque vamos a hablar de algo interesante y son las técnicas estéreo. Vamos a hablar solamente de dos, porque si quieren que enfaticemos más en las técnicas estéreo, pues podemos hacer un video de solo eso, pero pues lo dejan en los comentarios. Si este video tiene apoyo, este clip tiene apoyo, pues yo hago un video de solo técnicas, ya grabando, ya con micrófonos, haciendo pruebas, todo eso, porque ustedes saben que las cosas requieren ese trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una grabación de una guitarra, por ejemplo, o de un coro. Si yo pongo solo un micrófono, pues me va a sonar en la mitad y lo puedo panear a la izquierda, a la derecha, pero yo no tengo una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos oídos. Entonces necesitamos técnicas estéreo para emular esos oídos. Estas sensaciones que nos da tener dos micrófonos ya no nos da una imagen vacía, simple de un objeto en la mitad, sino que ya nos da un cuerpo y un espacio, ya nos ubica el micrófono o el objeto más bien en un espacio. Así que por eso se utilizan las técnicas estéreo. Voy a hablar solamente de dos muy sencillas. Voy a hablar de la AB. La AB es la más sencilla. ¿Y qué es? Poner dos micrófonos hacia el frente en modalidad cardioide, miren, cardioide, separados de una distancia más o menos de 1 a 3 metros, o puede ser más pequeña, puede ser más grande, pero siempre que sea una correlación equidistante, o sea, que sea coherente, ¿sí? Y los micrófonos siempre mirando hacia el mismo punto. Si yo pongo uno acá y el otro acá, no me va a funcionar bien mi técnica porque se va a sentir desfasado. Esto sería la gráfica, miren, tenemos los micrófonos, la forma y la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Si la fuente está a la izquierda y yo siento aquí, ¿qué voy a captar? Aquí como coge la fuerza, como el acercamiento. Entonces, por ejemplo, este está en close, pero este ya está en acento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a sentir el objeto hacia la izquierda, hacia la derecha, en el centro, en un lugar. Le va a dar la vida. Así que es muy útil, por ejemplo, para grabar guitarras. Es muy chévere porque ya no tenemos una guitarra en el centro, sino que ya tenemos un espacio. Ya tenemos una guitarra que ocupa un lugar y es genial porque puedo grabar mi guitarra, suena grande y solo una voz y ya, y no necesito más cosas extrañas. Ahora vamos a mirar otra técnica interesante. Esta técnica es muy simple. ¿Y qué es? Es el XY. Es decir, yo cojo un micrófono con la misma punta, es decir, la punta con la punta, y las coloco encima, así, generando una especie de triángulo, ¿sí? Entre esto. Entonces se juntan las dos cardioides y él me va a captar todo este centro, pero más cerrado. Entonces, ¿qué sirve? La diferencia entre este y el otro es que el otro nos coge más sala, más ambiente, y este va a ser más íntimo, nos va a coger menos reflexiones, nos va a coger el estéreo un poco más pequeño, pero se siente estéreo, es súper funcional. ¿Cómo yo grabo esto? Pues yo mando un micrófono a la izquierda y otro micrófono a la derecha para que se sienta la imagen estéreo. Así funcionan estas técnicas estéreo y debemos tenerlas en cuenta. Ahora, por último, vamos a hablar de algo interesante. ¿Y qué son? Son las cajas directas, porque voy a mostrarles ahora un ejemplo muy chévere. ¿Qué son las cajas directas? Son aquellas que nos bajan la impedancia de un instrumento o de un cable de línea para poderlo conectar por medio de micrófono o de nivel de micrófono. ¿Para qué se hace esto? Por varias razones. Por ejemplo, yo tengo una consola, no tengo entrada de alta impedancia, pues utilizo una caja directa y conecto mi línea directamente a mi computador, a mi consola, perdón, conecto la línea directamente a mi consola y va a llegar a buen nivel, no va a saturar y va a funcionar muy bien. Además, puedo utilizar el preamplificador de esta consola generando un mejor sonido. Así que si yo voy a conectar mi guitarra, utilizo esto y la conecto después a un preamplificador de mucha calidad. Se puede utilizar por esta razón también, no solo porque no tengo más entradas, sino para darle la naturalidad o la calidad de ese preamplificador a mi guitarra, a mi bajo.
¿sí? Muy chévere eso, así que lo explico. ¿Por qué? Porque voy a hablar ahora de otro tema rápidamente para que no se alargue mucho el video. Vamos a durar 1 minuto en este clip. Tenemos esta guitarra y voy a agregar un amplificador. Cambia el sonido. Ahora yo les quiero mostrar cómo suena dependiendo de dónde yo coloque el micrófono. Lo voy a acercar, miren, si hago aquí se aleja, si hago aquí se acerca y lo voy a poner en el centro. Escuchemos. Y ahora lo voy a ir moviendo hacia afuera. Miren. El sonido hacia el centro del parlante es más agudo y hacia afuera es más grave. ¿Por qué? Porque hacia afuera estoy cogiendo todo el movimiento de aire del parche y hacia adentro solo las pequeñas vibraciones, por lo tanto van a ser más brillantes. Si lo alejo ahora, suena el micrófono más íntimo con más bajos o con menos bajos, pero más brillante con más cantidad de armónicos entre más lejos esté y entre más cerca con más bajos, con más intimidad. Les puse este ejemplo para que puedan escuchar cómo cambia el sonido con solo sabiendo dónde voy a colocar el micrófono. Así que como productores o como técnicos, ustedes tienen que saber que si quieren más bajo van a colocar el micrófono más hacia afuera del parlante, si quieren menos lo ponen hacia el centro, o si quieren unir las dos utilizan 2 micrófonos, uno afuera y uno adentro, y así van a generar todo el rango que genera ese amplificador. Y eso no solo aplica en los amplificadores, sino en general, entre más cerca, más íntimo, entre más lejos, más distante, pero más real. Así que tenemos que pensar todas estas cosas a la hora de colocar los micrófonos. Espero el video les haya servido un montón. A mí me gusta mucho hacer esto. Son videos que tienen muy poco apoyo, pero me parece chévere hacerlos de vez en cuando porque me hace activar conocimientos que tenía perdidos y me hace traerles a ustedes conocimientos que les va a ayudar mucho, que se los dan en una escuela, les cobran un montón, yo no les cobro nada y les va a servir muchísimo. Que tengan un súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. Alright, hola, soy Kadish, ingeniero de sonido con más de 15 años de experiencia en el mundo musical y hoy te traigo un curso de mezcla conmigo aquí en Real Hits. Cómo llevar tu canción de 0 a 100 con una calidad absoluta. Voy a mostrar cómo realizo las cosas. Tú vas a tener la misma sesión. Inscríbete. Está brutal y no te vas a arrepentir. Más de 8 horas de contenido. Espero verte en el curso. Vas a tener el sonido de tus sueños. Adiós.